Todos esperaban el momento, en especial la novia, pero sabía que debía tener paciencia. Y así ha pasado los últimos años, discreta y paciente, sus grandes bazas durante un larguísimo noviazgo. Mary Perelló, a la que la prensa bautizó Sisca, y Rafael Nadal, que es como lo llaman en familia, se casan en otoño, tras 14 años de relación. Un noviazgo largo y tranquilo, del que poco hemos conocido hasta que esta semana ha saltado la noticia. Perelló apareció en su primer torneo en 2005, en Roland Garros, y pocos sabían quién era. Era con quien compartió pupitre en el Pureza de María de Manacor. Nadal y su novia se conocen desde pequeños y su relación sentimental empezó a la par que los triunfos del campeón. Así que Mary ha tenido que esperar más de una década, un tiempo en el que en los Grand Slams, torneos de 15 días, suele aparecer la segunda semana, señala Sergio Heredia, periodista deportivo de La Vanguardia que ha seguido al mallorquín desde sus inicios. No aparece ante los medios nunca, ni cuando hay encuentros más íntimos. Aburrida en los torneos es habitual que el tenista y su equipo, en el que se cuentan familiares, alquilen bonitas casas en los lugares en los que juega. Prefieren la intimidad y el ambiente hogareño. Allí se aloja también Mary, que lo da todo después en la pista. A veces llama a amigas y parejas de los miembros del equipo de Rafa, para que la acompañen, porque dice que se aburre sola, comenta a Vanitatis una persona del círculo íntimo del tenista. Suele coma citas que no se pierde casi nunca. Sobre su opacidad, hay momentos que delatan su vocación de pasar desapercibida. Fue en 2006, en París, cuando Nadal cumplió 20 años. Suele celebrarlo durante el Roland Garros y aquel año apareció Pau Gasol, íntimo amigo, con una tarta. Ni rastro de Mary, recuerda Sergio Heredia. Nadie la vio, como es habitual, porque el manacorí, que por aquel entonces tenía un blog en El Mundo, tampoco citó a su novia cuando contó las visitas que recibió por su cumple. Mi padre, mi madre, mi hermana, mi tío Rafa y su mujer, mi tío Miguel Ángel. De la mesa a la consola aquel año, acabaron todos cenando en una pizzería, porque no llegaron a tiempo a la reserva en el Café del Home, un restaurante de Trocadero, junto a la Torre Eiffel, que se ha convertido en su lugar de referencia, porque ha repetido allí sus celebraciones de cumpleaños. Y eso que a Nadal y prefiere las pizzas, la pasta y las hamburguesas. Por ejemplo, aunque en alguna ocasión ha matizado: el tomate frito de las pizzas sí que me gusta. Es curioso, acaso internacional, de todos los tiempos, sus gustos en la mesa, su pasión por jugar a la PlayStation, quiénes son sus amigos, pero ni siquiera hemos oído hablar a su novia. Siempre al lado de Maribel, la hermana de Rafa, de Ana María, su futura suegra, y de Silvia, la mujer de uno de sus entrenadores. Mary Perelló ha blindado su vida y quienes la conocen casi no hablan de ello. Saben que la pareja es exageradamente celosa de su intimidad.
Mary tenía muchas ganas de casarse, era un tema que habíamos hablado. Todos le preguntaban, siempre señala a una persona que la conoce mucho. Trabaja con su suegra licenciada en Administración y Dirección de Empresas, ha trabajado en varias compañías, IMG, Mapfre, hasta que se puso al frente de la Fundación Rafa Nadal en abril de 2012, donde trabaja con su futura suegra, Ana María Parera. Desde el inicio, el deporte y la educación son nuestros mejores aliados, dos pilares muy presentes en cada uno de nuestros proyectos, señalan desde la entidad. Ni rastro de Perelló en la web, ni siquiera en las cuentas de la fundación. Es en su página de LinkedIn donde aparece su cargo de directora de proyectos de la entidad. Según la misma fuente, Perelló es responsable de los proyectos de integración social que la Fundación Rafa Nadal impulsa en la vida de Nadal y su novia. Se ha ido complicando con el tiempo, en paralelo al aumento de popularidad del tenista. Decía sobre París en 2006, aunque hay un montón de gente que me para por la calle, que es algo que a mí me divierte. Ahora ya no le divierte tanto, porque se ha convertido en una estrella mundial que no puede dar un paso sin que le pidan una foto. Y si va con su novia, entonces será casi imposible que lo veamos paseando. Y ha sido la prensa la responsable de tomar imágenes de la pareja, sobre todo en vacaciones. Mallorca es el refugio del futuro matrimonio. Allí tiene Mary Perelló su despacho y allí descansa siempre que puede Rafa Nadal. ¿Es allí? Pues, donde se casarán. Una boda cuyo anuncio ha aparecido en medio mundo, por lo que será muy difícil que puedan celebrarla como les gustaría, sin que nadie se enterara.